pum, les vamos dando los turnos. Así es que, pues, buenas noches, amigos de Recomiéndame un buen libro. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Bonnie Lara, de quien hemos estado leyendo en las últimas semanas su libro Descarada, que aquí dice el título, una novela sobre el deseo y los límites de la fidelidad. Me gustaría que nos platicaras un poquito de pues, qué te llevó a escribir este libro y luego nos lanzamos con las preguntas. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues este tema yo lo había explorado. Lo que pasa es que yo tengo una formación ensayística, más bien siempre he estado en talleres de ensayo y fue aquí en Guadalajara, donde vivo, hay un taller que se da, que tiene muchos años dándolo un escritor de aquí también, que se llama Israel Carranza. Y durante muchos años fui con él a sus talleres y fue ahí donde empecé a escribir como más en forma, como más en este oficio, ¿no? De escribir con disciplina y tratando de crecer como escritora. Y alguna vez toqué ese tema, pues simplemente por un interés de, de ensayo, ¿no? Y me pareció un tema bien interesante porque precisamente se pone pues en la mira los valores con los que se construye la fidelidad y qué pasa cuando se transgreden esos acuerdos, ¿no? Entonces me pareció un tema muy, muy rico y después quise explorarlo en la narrativa porque también comencé a escribir en narrativa y en pandemia justo entré a un taller de novela corta y ahí fue donde fue tomando forma y pues siempre tuve el interés de vertir en la narrativa, en esta novela, pues este interés que les digo que nació desde el ensayo, ¿no? De explorar pues ahora sí que esos límites, como dice el subtítulo, esos límites que hay o que nos permitimos o que transgredimos cuando se pone en juego estos acuerdos de fidelidad y de exclusividad, ¿no? Con una pareja. Entonces, pues así más o menos fue que fue naciendo, porque en realidad en ese taller hice los primeros capítulos, pero pues me ayudó mucho para saber la voz, la estructura que iba a ir teniendo y después ya se acabó el taller y yo lo continué sola y una vez que lo terminé, pues ya después con la editorial pues pudimos retrabajar el texto completo. Muy bien, pues muchas gracias por esta introducción y bueno, pues vamos a dar la palabra de acuerdo a cómo fueron llegando. Ale, adelante, porfa. Hola, Belén, qué gusto tenerte aquí. Yo empecé el libro dudosa, pero cuando vi que escribías algo sobre Colette, dije, tengo que leer el libro y preguntarle a la autora si es la Colette que a mí también me gusta, parisina, de esa trilogía de varias, creo que es Claudia en el colegio, Claudia no sé qué. Entonces, esa es mi primera pregunta. Te quiero decir que me encantó el final. Les decía a mis compañeros que la segunda parte sí se me hizo mucho drama, así pues ya, pare de sufrir, o sea, decida, sé que quiere en la vida, ya está casada, pero me gustó el final porque ni yo me la esperaba ni ella se la esperaba. Entonces, estuvo muy inesperado. Hay muchas citas que me gustaron, como la de la argolla, ¿no? Esa parte me encantó. También la parte donde habla de su mamá, pues los temas que todo el mundo tenemos con las mamás, me gustó mucho. Sí, o sea, hubo varias notitas aquí que subrayé. También su tema de cuando se cuestiona de por qué fue madre, ¿no? Así como que, nadie me había dicho por qué era el matrimonio y casarnos. Eso me gustó. Muchas cosas. También me pregunté qué tanto había sido biográfico, ¿eh? Aunque es de Guadalajara, entonces yo te imaginaba más citadina Ciudad de México por lo que escribes de los hoteles y eso. Entonces sí estuvo muy padre, pero sí, es mi pregunta número uno. Esta parte, tenía una pregunta, pero no encuentro de lo que subrayé cuál era, pero sí me gustaría saber de Colette. Si es la Colette que te digo y por qué pusiste, no sé de qué libro, la googleé, pero no encontré de qué libro era eso.
Gracias, Bonnie. Sí, no, muchas gracias a ti por los comentarios y también por la pregunta. Sí, sí es de Colette. Yo realmente no he leído todo esta trilogía que mencionas. Lo que pasa es que también yo tenía una curiosidad por escribir algo que tuviera que ver también con el deseo y con esta parte erótica para que la protagonista también explorara eso a través de su voz, ¿no? Que nos hablara de eso. Y a mí me causaba mucha curiosidad escribir algo así, pero pues como siempre es un tema, no tanto como el tema en sí, que yo tuviera como algún impedimento, como que me diera pena o un impedimento moral, ni nada de eso, sino más bien tenía mucha preocupación por el resultado, porque escribir sobre eso y que no te salga es como que lo peor que puede pasar, ¿no? Porque sale una cosa rarísima, nunca sabes. Por ahí leí una vez un ensayo, en es un ensayo que habla es de una chava, yo no me acuerdo ahorita la escritora, pero lo leí en la revista de Orsay, que está dedicada a ensayos y a diversas colaboraciones, esta revista que es argentina. Y esta autora habla sobre sus parejas y habla un poco como de lo que fue descubriendo eróticamente y sexualmente con sus parejas, ¿no? Y entonces, siempre al final, no sé si conozcan esa revista, al final o al principio, creo, viene una pequeña como plática entre los editores. Es algo que tú puedes leer como si estuvieras leyendo lo que sucede entre los editores para decidirse sobre ese texto, ¿no? Y ahí decía justo algo que yo había pensado de cuando te acercas a estos temas y quieres escribirlos. Dices que uno escribe esas cosas, pero nunca sabes cómo va a resultar, así como es cuando hay un encuentro, ¿no? Con alguien más, como que nunca sabes qué es lo que va a pasar y a lo mejor tú crees que te fue bien y la otra persona está impactada porque no le gustó, no, como que hay esa misma relación, ¿no? De que no siempre salen bien. Y bueno, en esa curiosidad y con este temor, en algún momento también de la pandemia, curiosamente, como que se fueron dando las herramientas para que pudiera escribir la novela y abrieron un taller, mm, creo que son unas chicas escritoras, creo que se llaman, y tienen una editorial que se llama La tinta del silencio, algo así, y abrieron un taller sobre literatura erótica escrita por mujeres. Entonces yo ahí fue donde exploré ese tema y donde conocí a Colette. Entonces no, leímos como extractos, porque como era un taller, entonces nos daban como textos pequeñitos de cada una, claro, con la invitación abierta a leer las demás obras. Confieso que no he leído más de todas las autoras, pero todas me encantaron y me encantó también que cada una tuviera como un estilo muy propio de adueñarse de lo erótico, de hablar del sexo, de hablar del deseo, de la mujer, ¿no? Desde el punto de vista de la mujer, porque también siento pues que este es un tema que se ha explorado, eh, y que digamos que también incluso de la fidelidad y hablando del tema erótico, pues siempre los autores hombres que son del canon, de este canon tan monolítico que se ve, se ha escrito pero desde la mirada de los escritores. Y no es que tenga nada de malo, yo siento que a veces no muy bien atinado, como que escriben del deseo femenino, pero como que algo no cuadra precisamente porque no hay como que esa búsqueda, ¿no? Y creo que también esa inquietud fue la que me llevó pues a explorar esta parte, ¿no? Y pues por eso me acerqué a estas autoras. Entonces sí, sí, por ahí. No recuerdo, fíjate que no me acuerdo bien de dónde saqué el epígrafe porque fue así como de último momento y entre mis notas por ahí la tenía.
y me dijo la editora, necesitamos un epígrafe, pero así como para en la mañana y ya era en la tarde. Entonces, no me acuerdo muy bien de dónde lo saqué, pero sí es a Colette. Muchas gracias. Sí, me sonrojé con las escenas sexuales, sí están súper bien. Y sí, o sea, como mujer sí podías, o sea, todo, o sea, era congruente con lo como mujer sientes, ¿no? O piensas. O sea, la parte de que dice, pues sabes a dónde va a ir una relación, ¿no? O sea, desde que lo ves, o sea, ya como mujer sabes qué va a pasar. Entonces sí estaba bien padre esa parte. Por eso seguí leyendo y leyendo. Muchas gracias, Bonnie. No, gracias a ti. Solo quería comentar una cosa más de lo que dijiste de esta segunda parte. Yo creo que esta segunda parte, hace como un mes estuve en otro club de lectura también muy, muy padre y me preguntaban que cuál era la parte más difícil que había para escribir. Y yo justo les comentaba esta parte que tú comentas, en donde ella está inmersa en el drama, ¿no? Pero por más que trataba, o sea, yo lo siento como una etapa muy pastosa, es mi forma como de explicarlo, porque yo misma tampoco podía salir de ese drama, ¿no? Entonces traté como de darle una justa medida y yo sé que son ires y venires y que exija un poco del lector, pero siento que llega un momento, o al menos yo así lo pienso y mi editora me dijo que estaba en lo correcto, pero pues todo puede pasar. Este, que sí le dejara un poco ese drama, porque tampoco ella puede pasar la página como si nada, porque hay muchas cosas ahí pasando, ¿no? Y sí sé que esa parte es como que ahí como que te atoras en el barro y estás ahí, pero hay un poco de intención también de que eso pase, porque justo cuando empieza a llegar su redención es cuando llega el final que para ella pues se abre un, un- una nueva etapa, ¿no? O es la intención de que esto suceda de esta manera, pero sí sé muy bien que esa parte es pastosa. Ok, pues muchas gracias por la respuesta. Ricardo, adelante, por favor, con tu pregunta. Pensé que estaba más adelante, pero bueno. Bone. ¿Y se dice Bone? Sí, Bone, Bone. muchas gracias. De mucho gusto. Yo viví en Guadalajara mucho tiempo, entonces entiendo muy bien la complejidad de esa ciudad. Ahorita no le está pegando la lluvia, Sí, durísimo, durísimo, sí. me imagino, Estamos con un caos. me imagino. Bueno, pues yo te agradezco el tema. El tema da para muchas cosas. Si bien está ficcionado y todo esto, hay varias preguntas que me hiciste hacer, ¿no? Ahorita decías que la forma de escribir de un hombre no necesariamente transmite pues lo que piensa la mujer o lo que siente la mujer y viceversa, ¿no? Como somos distintos, y esto lo transfiero también a lo que estás escribiendo. Esta parte de la infidelidad, lo que estamos acostumbrados es que el hombre sea como que el malo, ¿no? Siempre es el infiel y la mujer siempre recibe esta infidelidad, de una manera catastrófica. Cuando está del otro lado, que es lo que planteas dentro del, del libro, yo a tu personaje lo vi como que muy segura, muy abierta, muy, pues yo hago lo que me gusta y tengo mi novio por acá y mi esposo por acá, ¿no? Mi amante por acá y mi esposo por acá. Hasta que le pega la infidelidad a ella, que es la segunda parte del libro, ¿no? Este, si volteáramos las cosas, ¿tú crees que sería igual? Mm, Es decir, la reacción por ajá. parte del hombre después de ser infiel y descubrir a su esposa o a su pareja Mm, siendo infiel, ¿sería la misma reacción? sí, sí, mira, yo pienso pienso que no, o sea, la respuesta sería que no, pero hay muchas cosas ahí, como comentas, principalmente porque hay dos cosas en tensión, ¿no? Al menos así lo veo. Está esta normalización de la infidelidad de los hombres, Ujú. porque hay una normalización incluso cultural y incluso
como una cierta, como hasta tradición, ¿no? Como que, ay, pues es como eso, como Lo que es normal. natural, como que es algo ajá, como que es algo que les pasa a los hombres. Y yo siempre digo que eso es como que parece como si fuera un fenómeno natural que no pueden contener, ¿no? Y cuando es una decisión, al final, como dice mi protagonista, ¿no? Es una decisión y los hombres deciden hacer eso, pero se ha normalizado e incluso se normaliza para que las mujeres lo normalicen también, ¿no? Como yo comento estas frases que hay como de yo por fortuna creo que como antes, que era como, ay, pues es que le salió mujeriego, ay, pues es que es su casa chica, y como que esos eufemismos para nombrar un mismo fenómeno, que es que los hombres tienen esa permisividad cultural, ¿no? Y en el caso de las mujeres, como también hay esa otra tensión y hay esa otra parte, como ahora hay que normalizar el hecho de que las mujeres o son, o son casadas, o son vírgenes, o son prostitutas. O sea, esos los tres, esos como esos grandes clichés, ¿no? Entonces, eh, a mí me interesaba mucho abordarlo desde un punto de vista de la infidelidad de la mujer precisamente para poner en juego, para poner en la mesa esos temas, porque a la mujer sí se le condena más. Es una realidad, porque también luego hay como estas otras frases, una amiga mía, escritora, que me ayudó a presentar el libro aquí en Guadalajara, decía, a las mujeres, luego la infidelidad de las mujeres se toca como con pinzas y luego se explica de otra forma, ¿no? Como decir, es que las mujeres, este son infieles porque se enamoran, son mejores, cuando una mujer es infiel es el fin de la relación porque las mujeres se enamoran. Y yo no estoy de acuerdo con eso y como que justo ese era como la línea, la beta que yo había encontrado cuando estaba en el taller de ensayo, que fue de lo que escribí. Y yo decía, es que eso no es verdad, porque ¿por qué las mujeres se nos quita incluso esa frivolidad? Y por qué a los hombres se les quita cualquier responsabilidad, ¿no? Entonces yo tenía muchas ganas de explorar esa parte. Por eso te digo, así la respuesta rápida sería, si fuera al revés, pues sería como una historia más de una infidelidad de un hombre a su mujer y qué hace la mujer con eso, ¿no? O que es como un poco lo que se plantea en esta segunda parte que hablamos, que dice, bueno, pues yo no voy a ser no soy la primera ni la última, ¿no? Como esas cosas que uno se inventa para seguir adelante en momentos muy duros y dice, ¿cómo le hacen las mujeres para continuar su vida sabiendo que el hombre fue infiel, ¿no? Y aún así ella no sigue sin arrepentirse de lo que hizo, porque ella tomó la decisión y creo que de alguna forma, es que luego siempre parece que la defiendo, pero es como ella toma la responsabilidad, ¿no? Ella sabe de que tiene esa responsabilidad y de alguna forma ella no estaba poniendo en riesgo su matrimonio porque ella no lo quería poner en riesgo, ella quería darse ese gusto que está mal en cuanto a que ese no es el acuerdo que hay dentro de su matrimonio, pero ella no quería dejar su matrimonio, ella estaba feliz con su matrimonio y quería explorar, ¿no? Que quería seguir explorando como lo había hecho antes, porque bueno, podemos leer y entender que tiene ahí como una carencia muy grande, ¿no? Pues de paz e incluso de amor propio. Entonces, como que siempre está buscando ese ponerse en el riesgo, ¿no? Pero ella no quería dejar su matrimonio. Entonces, cuando pasa lo otro, pues justo sucede lo que ella más tenía miedo, que su esposo se enamorara, ¿no? Y poner esa otra parte en riesgo, ¿no? Que ahí sí ya está poniendo en riesgo completamente el matrimonio y además está repitiendo la historia que no quería repetir, que también es algo que me interesaba explorar, ¿no? Ahorita que estabas comentando eso, hay una frase por ahí del libro que habla justamente de eso, ¿no? Que no es que te enamores del otro, sino lo que te conviertes estando con él, ¿no? Ujú. Es decir, no estoy enamorada. Este,
Y es la misma, lo mismo pasó con él, ¿no? En el momento en que se enamora, ¡pum! Ya perdió, ¿no? Ujú. Termina siendo un mismo cliché que las mujeres son infieles porque se enamoran, ¿no? Sí. Entonces, es interesante eso y habría que ponerlo también sobre la mesa. Y una cosa que me hubiera gustado a mí, y bueno, ya es otro tema, este, las otras posibilidades que existen antes de la infidelidad. Es Mm, decir, ¿se valdría poner las cartas sobre la mesa y aún así tener la infidelidad? ¿O en el momento que abres las cartas sobre la mesa ya se pierde todo? ¿No? Es decir, lo que tú decías, no quiero poner en riesgo mi matrimonio, pero quiero darme este gusto. Si ujú. hubiera puesto las cartas sobre la mesa, ¿se hubiera reaccionado igual o hubiera terminado la relación? Entonces es una forma interesante porque pues, yo no sé lo que piensan las mujeres, ¿no? Este, desde mi punto de vista, a lo mejor es, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿En qué momento fue esto? ¿No? Sí. Este, que a lo mejor habría que explorar también ese tema, porque yo creo que hay muchas alternativas antes de la infidelidad y va a Mm. depender obviamente de la pareja y de de lo abierta o cerrada que pueda estar, ¿no? Del bagaje cultural y también de su misma sexualidad. Sí, y fíjate, eso también es bien interesante lo que comentas, porque en realidad el acuerdo, el acuerdo y todos los acuerdos que tenemos como humanos, como sociedad, como la forma en la que nos vinculamos con los demás, son esos, son acuerdos, no hay una ley natural, pues, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, los acuerdos siempre pueden ser revisados y también siempre pueden ser expuestos y decir, oye, está pasando esto, a mí me gustaría explorar esto, ¿tú cómo ves? Y a lo mejor pone el grito en el cielo y dices, ay, no, mejor nada, pues no, olvídalo, ya sigamos Nadota. adelante, aquí no pasó nada. O a lo mejor puede pasar que digan que sí y se den esa oportunidad. Y así es como pasa en las parejas, ¿no? En la vida, en la vida real también. Por ejemplo, en algunas otras veces también me han preguntado sobre qué pasa, por ejemplo, cuando hay parejas que tienen varios vínculos, que son parejas poliamorosas o parejas que son abiertas. Y al final podemos decir que es exactamente lo mismo. O sea, hay un acuerdo del que pende esa relación, así sea con un solo vínculo o todo este aparato tan grande que es el matrimonio. Entonces, hay acuerdos ahí también. Entonces, en el momento en el que se transgreden, es ahí donde entra la infidelidad, no si con cuántas personas estás vinculado, sino el acuerdo que existe, ¿no? La Y mentira. exacto, porque justo tienes que hacer, incluso yo no sé nada de los vínculos poliamorosos, pero he ido aprendiendo porque me preguntan, me preguntan y eso, y también me interesa porque lo veo, tal vez no para mí porque no funcionó de esa forma, pero sí me gusta conocerlos y, y justo habla de esos, hay unos acuerdos muy claros que siempre deben de estar ahí y cuando se transgreden es cuando todo empieza a desmoronarse, no por los vínculos que hagas o las parejas sexuales que tengas, digamos, en el mismo momento, sino por el acuerdo que se rompe, porque ahí implica, pues faltar a lo que ya habías acordado y incluso, como bien comentas, implica una mentira que el engaño pues es lo que más nos duele. Claro. Pues te agradezco la escritura. Leímos la novela interesante. Es muy amistosa. Se lee muy Mm, rápidamente y muy fácil. No te complicas mucho y eso se agradece también como lector, porque a veces una lectura muy compleja, pues no ayuda mucho, ¿no? Y el último comentario que te quiero hacer es que hay muchas vetas de sabiduría dentro de dentro de la misma novela, ¿no? Esa parte que, cómo se construye una separación a través de un cúmulo de soledades o lo que decías, ¿no? Que todas las mentiras se apuntalan con verdades y cosas mm, de ese tipo
se me hacen muy interesantes y te agradezco que las hayas puesto dentro de tu novela. No, al contrario, muchas gracias por la lectura. Y a propósito de esas frases, también yo le comentaba a mi editor cuando presenté el proyecto de la novela que desde el principio yo tenía muchas ganas de hacer una novela que tuviera mucho de ensayo. Entonces, como es como mi casa el ensayo, yo quería hacer como esos, como una especie como de aforismos muy fuertes para entrar, ¿no? Y él me dijo que sí que le gustaba mucho esa intención. Y bueno, sí, claro que sí la retrabajé como la mitad de mis frases, pero creo que fueron quedando, justo como yo las había pensado, ¿no? Al menos que tuvieran esta, pues como esta fuerza ensayística que te deja ahí, o esa es la intención, pues. Pues sí se quedaron, pues yo tengo varias de las que estuvieran por ahí, te lo agradezco. Qué gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bonnie. Fíjate que yo tengo dos inquietudes y que van en relación a cómo perfilaste tus personajes. Primero, me llama mucho la atención la mamá, porque me estuve acordando mucho de una tía, que bueno, ya falleció la tía, pero haz de cuenta que era la mamá. Justamente todas esas cosas que hacía con su hija, así lo hacía con una prima, y eso de que le recogía el plato y luego le llevaba el plato mejor servido y unas cosas así, me acordé mucho de la tía. Entonces, por eso te quería yo preguntar si tomaste algún conocido, algún familiar, o simplemente fue una manera de cómo fuiste armando a tus personajes. Sí, sí, y también es algo que me había preguntado Ale y la esquivé por la libre, sobre lo autobiográfico. No es que sea mi mamá, pero hay cosas que tiene ahí, como, como esos sentimientos de que por ejemplo, eso, ¿no? Cuando dice, no sé cómo hace mi mamá, que cuando llega ya hasta parece que hasta los techos están limpios, ¿no? Eso me pasa con mi mamá y tengo una relación muy buena con ella y lo voy a aclarar ahora. Entonces, tenía muchas ganas de explorar también eso, porque a- am, precisamente para como su rasgo psicológico de cómo es ella con sus hijas, a mí me fue llevando de alguna forma, no la había pensado el personaje de la mamá, pero me fue llevando hacia eso, entonces pues sí, como dices, te va recordando como cosas ¿no? Y sí, mi mamá tiene ciertas cosas de estas de que es súper limpia, súper atenta con mis gemelas, pero yo tengo unas gemelas y también por eso yo quería como explorar eso, ¿no? Que yo a veces la veo y digo, ¿por qué era tan regañona cuando yo estaba tan niña? Pero sí, claro, pues ella era mi mamá y es abuela de mis hijas, entonces obviamente va a ser distinto, ¿no? Pero ponerlo eso en un conflicto me dio pues me dio mucha materia y además como que luego también las mamás mexicanas como que tienen muchos rasgos que se pueden usar en ese sentido, ¿no? Pero lo principal es que yo quería poner en entredicho ese rasgo de la maternidad que está conflictuada, porque pues desde para ser madre, pues de ahí aprendes, no tienes otro material más que eso, ya si construyes otra cosa distinta a la que te dieron, pues está muy bien, ¿no? Porque uno trata, o al menos yo lo trato en mi maternidad, de mejorar en las cosas que yo siento que, que me faltaron o que sobraron, ¿no? Y seguramente mis hijas harán lo mismo, ¿no? Es como una batalla que siempre está perdida. Entonces, como que de ahí fui tomando esas cosas de, de, de diferentes mamás. Y luego además tengo muchas tías, entonces todas me daban mucho material. Claro. Oye, y la otra, pues es nuestra personaje. Fíjate que en un principio me diste la impresión que era una mujer débil, pusilánime, Mm. que sentía ella que no había logrado nada, y sobre todo me llamó la atención cuando la comparas con la amiga, que la amiga había hecho, había estudiado, había logrado, y ella no se sentía realizada. Y entonces ese hecho de buscar un amante
como que era algo que en algún momento le hacía que ella se sintiera realizada, pero me quedé un poquito ahí porque después conforme vas avanzando, pues ella va creciendo como personaje y va cambiando. Yo quisiera que me platicaras un poquito, que ampliaras cómo pensaste ese perfil y cómo se fue desarrollando durante la novela, durante tu escritura. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, aquí es el momento en el que el escritor o la escritora dice que su personaje fue diciéndole qué hacer, ¿no? Porque la verdad es que sí pasa. Yo al principio tenía como la historia, tenía la personaje, y a mí me gustó mucho el ejercicio cuando empezamos a hacer la novela en este taller que les comento, que nos pedían que elaboráramos una escena. Entonces, ya sea que fuera una escena que tuvieras pensado o que idealmente fuera con la que arranca la novela, ¿no? Y sobre todo porque si algo aprendí de este taller y creo que ya se me quedó como para también para mis futuras escrituras, es que no tienes que saber todo lo que va a pasar en la novela, no tienes que saber en qué va a terminar, ni tienes que saber cuántos personajes va a haber. Entonces, como que quitarte todo ese peso, porque a veces no tienes eso en las manos, quitarte todo ese peso y empezarlo a escribir da cosas, el personaje mismo da cosas. Por eso digo que luego aquí es el momento en el que la escritora dice que pues el personaje le fue diciendo, pero es que de verdad que sí pasa eso, ¿no? No hay forma de que puedas saber. Bueno, yo me imagino que habrá escritores muy genios que saben cómo empieza la mitad y el final, pero a mí no me pasa, y en los escritores con los que he estado en talleres me han dicho también exactamente lo mismo, y de verdad que el personaje en otras relaciones, como decir, no, ahora sí, por ahí dice que camina, que hace senderismo, y entonces como que esta búsqueda de pertenecer, precisamente por esta relación tan complicada que tiene con su mamá, que no tiene un valor ella adentro, ¿no? Que es esta búsqueda de llenarse, ¿no? Y es un poco también lo que yo he aprendido, porque de, de cómo este vacío, de alguna forma que sentimos, esta como, pues no sé cómo decirlo, como esta desesperanza, como algo que nos sucede a los humanos, porque somos tan complejos y tan básicos al mismo tiempo, como que en estas paradojas, buscamos sentido, ¿no? En muchas cosas, y a veces nos equivocamos. Y justo los excesos, las adicciones y estas llevarnos como al límite a- a estar como frente al barranco, es como que nos da esa adrenalina para seguir viviendo, y no necesariamente es así, ¿no? De alguna forma también hay algo que veía, que siempre digo que aprendí en un taller de meditación que fui durante también mucho tiempo, y nos decía nuestro maestro, cuando llega un momento en el que tienes paz, pero aguas, porque cuando tienes la paz ya no sabes qué hacer con ella. Y dices, bueno, y ya, esto es todo, estoy a gusto, estoy tranquila, estoy en mi casa, no me falta mucho, sí tengo que trabajar, pero todo está más o menos, y como que buscarse ese lugar para rascarse, y como que es inherente a esa paz, ¿no? Entonces, como que siempre hay que estar muy atentos en qué es lo que sigue cuando cuando ya nos llega la paz, ¿no? Pero como ella no tiene esas herramientas, pues claro que iba a ser algo que la pusiera en riesgo, ¿no? Entonces, sí, así como que eso, la verdad es que fue pasando con el transcurso de la escritura,
Y yo me sentía muy indecisa porque como se me acabó el taller y yo no lo había terminado y todavía tuve que trabajar un rato sola, yo estaba muy indecisa de si había tomado el camino correcto hasta que, bueno, hasta que llegó con los editores y ya me ayudaron a sentirme mejor, porque la verdad es que no cambiamos, mm, al menos no se cambió algo esencial que yo haya dicho, ay, se quedó en el camino porque estaba medio, no daba pues o restaba a la novela, ¿no? Claro que sí quité un montón de cosas y cambié, pero en realidad la esencia se quedó, entonces estoy muy contenta por, por el resultado, porque en un buen rato me aventé este camino sola y pues sí, la historia me fue dando las pistas, ¿no? Aunque tenía muy claro lo que me había dicho mi maestro, cuando ya se iba a acabar el taller, este, que pues justo es un tema como tan cercano y tan cliché de alguna forma, que caer como al barranco de los clichés es muy fácil, ¿no? Entonces yo tenía así como eso bien claro porque yo decía, sí, que no sea, porque alguien ahí cuando al principio, cuando habla de la comida y que dice que su esposo le pone mucho aceite a la comida y que abusa que no le gusta el limón en su comida, algo así, dice, bueno, pues di que no le gusta porque le huele la boca o algo así. Y yo, no, quedamos que no íbamos a hacer clichés, o sea. Entonces todo el tiempo, o sea, nomás nos reíamos de eso porque pues así son las tallereadas, ¿no? Pero a mí, pues eso fue es un camino que sí me retó mucho y también por eso me gustó, pero también me gustó lo que los personajes me dieron. Y sí, así más o menos fue. Qué bueno, muchas gracias por la respuesta. Gracias. Albert, Claro que sí. adelante, por favor, con tu pregunta, Albert. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, nuevamente. Hay un comentario, una pregunta de una amiga que no pudo entrar. Y bueno, su Ujú. comentario dice, me ha parecido un tema un tanto delicado. No he visto que se usa mucho en la literatura y la infidelidad desde la perspectiva de una esposa que engaña a su marido. Es algo que revela mucho más que el acto en sí. Es un síntoma de una ruptura emocional, una necesidad insatisfecha o una búsqueda de la identidad personal dentro de una relación que quizá ya no ofrece refugio, sino rutina. Me da coraje que la personaje tiene el descaro de sentirse ofendida porque su esposo también la está engañando. Y su pregunta dice, ¿es el enojo del lector parte de la experiencia que buscabas generar en tu novela? Sí, pues súper sí, ¿no? O sea, el, justo esas pasiones son las que a mí me interesa como narradora, o sea, y como narradora, como ensayista, ¿no? Como escritora, porque eso está muy bien, a mí se me hace muy interesante pues que la novela al parecer funciona en su lectura, como me dicen, se lee muy rápido y eso también nos habla, o al menos es lo que creemos con los maestros que he estado, que cuando se dice eso es porque se está expresando no hay como ese camino empedrado que tienes que estar peleando con el texto para extraerle lo que quieres, ¿no? Y es válido, los escritores que les gusta el camino empedrado también tiene su técnica, ¿no? Hacer eso para que funcione. Pero a mí me interesaba eso porque, como les había comentado, el taller era de novela corta. Entonces la novela corta tiene eso, ¿no? Esa esencia de la brevedad y de la economía pero pues, al mismo tiempo ser contundente y no soltar al lector. Entonces a mí me da mucho gusto eso, pero me da más gusto cuando me dicen, me enojé, lloré, le menté la madre a Erika al final, o sea, eso me gusta mucho más porque precisamente es lo que se busca al final de cuentas. Fíjense, hace un par de días escuché como un clipcito justo de Hernán Casiari, que es el director de la revista que les digo de Orsay, que decía que los cuentos, él estaba hablando del cuento, pero se aplica exactamente a lo mismo para cualquier clase de texto. Dice, el cuento no es una historia. Dice, cuando yo pienso en un cuento,
pienso en una emoción o en una sensación. Y cuando yo digo, ¿por qué me importa esa sensación? ¿Por qué esto que yo pienso como un material pues para trabajar algo, ¿no? De escrito. Cuando yo pienso en eso, eh, y da el ejemplo, dice, yo una vez, bueno, cuando era adolescente, mi papá llegó y me tomó de la mano en la noche porque pensó que estaba enfermo, que me sentía mal. Entonces, dice, a mí me conmovió muchísimo eso que hizo, porque su papá pues era así como un tipo que no era cariñoso, ¿no? Y de pronto pasa eso. Entonces, él se remite a ese sentimiento y dice, el cuento es esa sensación. Y todo lo demás que yo hago para contarlo es para contar esa sensación, ¿no? Para transmitirla. Entonces el cuento es eso que sucede para contar esa sensación. Y se me hizo una idea súper, súper bonita porque em, hay muchas cosas que están que están en la novela y en mis textos en general que buscan eso, que tienen esa búsqueda de transmitir eso que alguna vez sentí o que alguien me contó, porque eso es lo que les digo a mis amigas. Hay una amiga que de ella sí tomé varias cosas biográficas y un día le escribí y le dije, me vas a tener que perdonar, pero yo necesito tu historia que me contaste y la voy a poner ahí. Entonces ella estaba fascinada en primera fila cuando presenté el libro hasta eso que no me ha escrito, pero anda de viaje y necesitamos hablar. Pero justo cuando ella me contó, no sé si se acuerdan cuando Eric le pide matrimonio y dice que le pide, creo que en La Habana o algo así, que le pide matrimonio y ella se sienta y se pone a rezar y todavía tiene el descaro de decir, y nunca más le volvió a hablar a Dios, o sea, nomás lo hizo como en ese momento de crisis, decirle, sí, por favor, ayúdame a enamorarme. Voy a ventanear a mi amiga, ¿no? Pero ella me contó algo, no igual, pero algo parecido y yo dije, wow, es que esto está increíble porque es como ese matrimonio significaba para ella toda la estabilidad económica, emocional, pero ella no lo quería por algo, ¿no? Por algo. Y esto le pasa también a la personaje y yo dije, es que yo necesito eso, ella me dijo, haz lo que quieras, no me importa. Entonces, pero yo quería ese sentimiento de decir, cuando uno está en esa desesperación y dices, yo no estoy a la altura de lo bueno que me está pasando y no sé cómo lo voy a gestionar, como que eso fue lo que yo quería traer. Entonces, sí, que sucedan estas como pasiones que se van a despertar, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un escritor o a una historia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, esa respuesta, gracias, es para Liz, que no nos pudo acompañar hoy. Y bueno, a mí también yo me sumo a los comentarios a los compañeros de que me gustó el libro. Y aquí también tengo como varias dudas, por así decirlo, en cuanto a tu libro, ¿no? En primer lugar, es por ejemplo, ¿por qué decidiste no ponerle como nombre a la personaje, ¿no? Pues es algo que de repente en algunos libros hemos leído y lo mencionan algunos escritores, que darle nombre a una persona quizás darle un poco más de importancia o darle un poco más de fuerza o poder a la persona, en este caso que ya la nombramos con un nombre, ¿no? Y en tu Ujú. caso, pues es un personaje que vamos leyendo, pero siempre queda esa duda de saber al menos cómo dirigirte, ¿no? Y al menos nosotros que vamos platicando semana con semana sobre la historia, pues también es algo que no se dificulta, pero siempre es divertido el decir la personaje, el personaje o así, ¿no? O ya descubrieron cómo se llama, ¿no? ¿Por qué decidiste, pues bueno, en este caso no ponerle como un nombre? Sí, al principio fue porque no me atrevía, porque justo por esta situación pues del peso que tienen los mismos nombres, ¿no? Eso es por un lado. Y otro que también va en la misma línea de las cosas que dicen los escritores es que no me quiso decir su nombre. O sea, yo lo intenté varias veces pues no, era así como, pero hay una razón que sí me dio, porque precisamente por la voz en primera persona. Entonces, eso me daba como
me dio todo el sentido que no me lo quisiera decir, o sea, porque ya sí se está hablando, pero está hablando como para una posteridad, ¿no? Como son como hilos de conciencia, como una posteridad o algo así, lo pienso, y no tendría por qué nombrarse. Entonces, como que me hizo mucho sentido y dije, no, está bien, porque así no tiene como esa característica de un nombre en particular. Y, y además me gusta porque todos los demás tienen nombre, excepto el amante que lo nombra con la inicial, ¿no? Entonces como un juego ahí que se fue dando y me fue gustando y lo dejé. Dije, sí, creo que así funciona. Y otra cosa que me gusta es porque no sé si ustedes conozcan la serie de Fleabag, y es una serie, es de Amazon, y yo soy súper, súper, súper fan de esa serie y de la escritora, que la escritora es la misma que aparece como actriz en la serie. Y cuando yo la vi, o sea, es una de las pocas series que repito y vuelvo a ver porque le digo a mi hija la grande, le digo, yo no veo películas repetidas, excepto cuando les voy a mostrar cosas que yo quiero que vean ellas, ¿no? Pero nunca veo cosas nuevas muchas veces, excepto Fleabag. Y entonces, yo me di cuenta que hasta casi al final de la nombra, y después me di cuenta que justo era como la característica de la historia, y además se crea como un acertijo que no se va a resolver, y eso se me hizo padre. Entonces, con mayor razón, porque dije, claro, es que yo quiero escribir como esa mujer. Y creo que nada más hay una temporada de esa, ¿no? De la de Fleabag. Hay dos, son dos nada más, pero ya dijo que para siempre nunca más va a ser otra, entonces también por eso, o sea, me gusta. Sí, creo que vi la primera temporada, creo que todavía no sería la segunda y sí te deja así como que aquí se acaba, ¿no? Pero entonces fíjate, la segunda ya no la pude ver. Y por Que otro lado, te pasa lo mismo porque dices, ¿cómo ya se va a acabar para siempre? Es lo mismo. sí, esa es la otra, ¿no? Ese coraje que te da de decir, ching, ya no hubo continuidad, ¿no? Y por otro lado, aunque quizá ya medio llegaste a mencionar un poquito de eso, y es que justamente, bueno, lo mencionabas sobre las frases que te había dicho Ricardo, y decías que habías ido a un taller, a algún tipo de retiro, en donde pues justamente habías como que sacado estas frases, ¿no? Y de estas frases, o hablando de las frases, a mí me llamó mucho la atención que entre cada capítulo pues justamente hay frases bien interesantes, ¿no? O la forma en la que mencionaste los capítulos son bien interesantes, ¿no? Hay unos muy divertidos, hay otros así como que te hacen realmente pensar. Mencionas en dos capítulos, si no mal recuerdo, lo de ser madre, uno que dice que a veces ser madre es un golpe seco. Y por otro lado, también mencionas que a veces la maternidad es un golpe suave y tercio que noquea, ¿no? Así como que por un lado te golpea demasiado fuerte, pero por la otra también te suaviza las cosas, ¿no? Entonces, así hay varios puntos que a mí que me fueron gustando, me fueron llamando la atención. Y aunque como dice Ricardo, que es algo o es un libro que de repente nosotros no lo podemos entender tan bien, yo lo fui viendo con mis amigas, ¿no? Yo tengo varias amigas, pues que a lo mejor han pasado por algo similar o están en esta misma situación. Y justamente cada vez que leía sobre tu personaje, pues yo iba recordando a muchas amigas, iba recordando sus historias y justamente es algo por lo que están pasando y mucho de lo que mencionas aquí, pues ellas lo han dicho en su momento, ¿no? Esta parte de que no hay infidelidad si no hay amor y por lo tanto pues pueden como que estar ahí teniendo a lo mejor una que otra aventura porque pues al final de cuentas no sienten ese sentimiento que hace que haga que sea la infidelidad, ¿no? Entonces sí me llamó la atención porque sí tengo un par de amigas que pues sí han caído en esta parte, ¿no? Entonces creo que tu libro me llamó mucho la atención. Y ya nada más para cerrar mi comentario, por aquí dejé grabado, guardado. Justamente yo te quería hacer una pregunta ya para finalizar. Y dicen que el perdón libera y reconcilia. A veces eso no basta. Y si tú fueras tu propio personaje, pues, ¿qué pensarías de esto? ¿Sería suficiente con perdonar y quedarte así o simplemente, pues, nada más lo dices por decir y sigues con tu vida? Híjole, no, yo pienso que justo también es
una parte bien compleja porque, y volvemos a lo que he estado evitando con Ale desde el principio, ¿no? Pero es que esta situación es algo que no es un completamente atraviesa, ¿no? Me tengo mis gemelas, porque por esto que les comento de la relación con mi madre, aunque ahora es maravillosa mi relación, sí fue compleja y son como cosas como que no, como que decir que es completamente biográfico sería una trampa, pero decir que todo me lo inventé porque me llegó también sería, no sería completamente fiel a lo que sucede cuando uno escribe, ¿no? Pero pienso que eso es algo que llegó, como un evento que llegó en mi matrimonio, no una infidelidad, pero sí como un conflicto en el que yo dije, todo esto está en juego, o sea, yo sentí como ese peso de poner en juego algo que nosotros habíamos construido y como que eso me hizo mucho clic, como que el tema me apasionara todavía más, porque de por sí ya me gustaba, ¿no? Pero como que yo dije, es que esto de verdad mueve demasiado, demasiado, porque no solamente está el acuerdo del que ya habíamos hablado, sino que te implica completamente como persona. Que perdonar o qué pasa cuando ya no puedes perdonar, porque eso también largas. Ella tiene un matrimonio de 10 años, ¿no? O sea, no es, o sea, ninguna relación es cualquier cosa, pero además implica unas cosas ahí que son bien tremendas y, y, y que incluso eso cotidiano, que supuestamente es el enemigo a vencer y lo rutinario, resulta que es lo que más extraña, ¿no? Entonces, como que como poner en la mesa esas grandes pérdidas cuando perdemos eso que creemos que no queremos, ¿no? Como esa rutina, y ella por ahí varias veces lo menciona, ¿no? El hecho de dar de comer, cuando regresa de ver a Jota la primera vez, cuando regresa del motel y ve su casa y cómo está media desordenada, pero bonita, y ve la escalera prendida porque se dejan la luz prendida cuando llega el otro tarde. O sea, esas cosas son pérdidas bien tremendas y son cosas que, que duelen un montón perder y que uno no dimensiona cuando esas cosas pasan, ¿no? Yo, eh, bueno, me he casado 2 veces, entonces sé de la pérdida de un matrimonio, entonces que como que eso me venía muy a la mente. Entonces, por eso sí tiene cosas que viví, pero esas pérdidas eran las que yo quería explorar, como eso que les mencionaba, ¿no? Esa pérdida como de lo más sutil, como de lo más rutinario, te pega después y eso creo que te destruye más que lo que sigue, ¿no? Que esas como pérdidas silenciosas son las que al final, por las que de verdad se hace el duelo. Eso es lo que quiero decir. Pues muchas gracias. La verdad es que creo que he respondido todas las preguntas. Y Víctor, no sé si tengas todavía algo que comentar. Pues no, simplemente agradecerte, Bonnie, que nos hayas dedicado este tiempo. Y por último, te queremos pedir de favor, vamos a sacar la foto con tu libro para que quede aquí. Ahí va, vamos, intentamos. Va. Una, dos y tres. Vamos otra por cualquier cosa que luego no se guarda, pero ahí va la segunda. Una, dos y tres. Listo, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a ustedes. Les quiero decir que los clubes de lectura son mis espacios favoritos. No, qué bueno. Y ojalá y Gracias. cuando vayas a la Ciudad de México, pues nos eches por ahí un grito
pues para poder saludarte, para poder ir a la presentación y sobre todo pues para poder tener algún acercamiento contigo para que pues, nos firme nuestro libro cuando andes por allá. Bueno, Claro que sí, Albert, será un y, gusto. y vamos ahí nosotros a la FIL de Guadalajara, algunos de los del grupo vamos a estar por allá, así es que pues nos buscamos, Bone, ahora allá en noviembre, diciembre en Guadalajara, también puede ser. Sí, claro, claro que sí, será un gusto. Acá nos vemos. Claro que sí. Pues bueno, Gracias. pues muchas gracias a todos y muy Gracias a buenas todos noches. por conocernos. Adiós.